Buen día, ¿cómo le va, señor Amano? Bien, ¿cómo se lee esta enunciación respecto de la, entre comillas, necesidad de reformular la administración de justicia en la Argentina? Es decir, modificar la Corte y modificar la justicia federal, la justicia nacional. Yo lo leo como todas las iniciativas que ha tenido este gobierno en ese sentido, como simplemente un intento de modificar la organización del Poder Judicial para tener un Poder Judicial adicto. No se hace ninguna propuesta de fondo que apunte a solucionar los problemas que tiene el Poder Judicial, que son innegables, pero no se hace ninguna propuesta en ese sentido. Las propuestas son solamente a los efectos de tener un Poder Judicial que haga lo que el oficialismo quiere. Eso es de eso se trata, básicamente. Está. Ahora, ¿y por qué cree que se podría hacer? Digo, lleva 2 años de gestión este gobierno. ¿Por qué podría prosperar una iniciativa de estas características? Uno piensa que con tanto tiempo, con tanta agua bajo el puente, una modificación de la Administración de Justicia casi sería poco probable que se materialice como decisión política en el Congreso. Yo creo que no tiene ninguna oportunidad y espero que no la tenga, sinceramente. Espero que la oposición de ninguna manera le dé los votos para llevar adelante esta reforma que plantean. Por supuesto que sí hay que hacer una reforma, hay que hacerla, primero hay que establecer, hay que hacer un estudio bien profundo. Estas cosas se han hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos. Nosotros hemos tomado nuestra organización constitucional de los Estados Unidos, los principios de nuestra organización constitucional son estadounidenses, y donde copiamos casi hasta las comas es de la organización del Poder Judicial en la Constitución. Las primeras leyes de organización del Poder Judicial en la Argentina fueron copiadas textualmente de lo que se llamaban las Judiciary Act de los Estados Unidos, son las leyes de organización de la justicia de los Estados Unidos. El Poder Judicial de los Estados Unidos y la Corte Suprema pasaron también por serios problemas y se reformó. Lo que no se anduvo tocando, eso en primer lugar, nadie se anduvo planteando, en realidad hubo un caso en el cual sí se planteó, pero fracasó, es el número de jueces de la Corte. Porque el número de jueces de la Corte, tocar el número de jueces de la Corte, implica en definitiva querer poder designar jueces adictos. Bueno, Entonces, eso este es un episodio, ese es un hecho, una característica que tuvo en las últimas décadas de la Argentina. Recuerdo cortes con 9 miembros y otras con menor cantidad de integrantes. De hecho, la Constitución actual tiene casi la mitad de aquel número que creo que es en la época del menemismo. Sí, claro, en realidad esto empezó, esa inestabilidad empezó en 1947 con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llevado adelante por el primer gobierno peronista. Ahí, incluso hay un autor muy conocido en ese momento, González Calderón, que dice en un libro que la Corte Suprema Argentina murió en 1947, y no está lejos de la verdad. ¿Por qué, Eso no... y por qué pensar, discúlpeme Ricardo, por qué Sí. pensar que en el 47 se produce eso y no en el 30, cuando la justicia avala el golpe militar que derrocó Irigoyen? Yo eso quería aclarar. Una cosa, yo no estoy diciendo que la Corte Suprema en 1930 haya actuado correctamente, pero si usted se fija, si usted lee los fundamentos de la acusación constitucional contra la Corte Suprema, va a ver que eso es una simple excusa, porque por un lado le achacan el haber dictado la acordada de 1930, pero por el otro le achacan haber resistido medidas adoptadas por un gobierno militar, por el gobierno militar que surgió en la Revolución de 1943. Es decir, en definitiva, el juicio político a la Corte fue una mera excusa y además, si quiere olvídese del juicio político en cuanto a la remoción de los jueces de la Corte. Si usted se fija a quienes designaron después, quiénes fueron los jueces de la Corte, eran un desastre, eran obsecuentes. Si usted lee los discursos de inicio del año judicial de cada uno de los presidentes de la Corte a partir de ahí, durante el gobierno peronista, eran de una obsecuencia
increíble. De hecho, uno de los miembros de la Corte era concuñado del presidente, estaba casado con una hermana de María Eva Duarte de Perón, Álvarez Rodríguez, justo Álvarez Rodríguez. Lo único que se trató con ese juicio político no fue de mejorar la justicia, sino de tener un poder judicial adicto. Y después, en 1949, cuando se hizo la reforma constitucional en 1949, se declaró en comisión a todo el poder judicial. ¿Y cuál fue la práctica que empezó en ese momento? Se designaba a los jueces federales sin indicar para qué tribunal se los designaba. Y el presidente de la Nación trasladaba, sin consentimiento del juez, a los jueces que no se comportaban correctamente. Es decir, todos los jueces tenían una espada de Damocles. Si no se portaban bien, no hacían lo que les decía el Poder Ejecutivo, eran trasladados de un juzgado federal aquí en la Ciudad de Buenos Aires al juzgado federal de Ushuaia. Imagínese que obviamente todo el mundo se alineaba, salvo alguno que otro. Entonces, esos han sido en general los objetivos de esa reforma de la justicia. ¿Y por qué deberíamos estar en una situación similar en este momento, entonces? Porque uno, cuando ve los comentarios que hace el oficialismo respecto de la Corte, el oficialismo reacciona contra la Corte solamente cuando la Corte le falla en contra. Y le falla en contra aplicando la Constitución Nacional en los momentos en donde le ha fallado en contra. Por ejemplo, el tema de la apertura de los colegios en la Ciudad de Buenos Aires, que además, esto ya pareciera que hubiera pasado hace 2 décadas, no pasó hace 2 décadas. ¿Y qué era lo que nos decían en ese momento? Te lo recordará muy bien. Nos decían que se iba a morir todo el mundo, que la Corte Suprema iba a ser responsable del genocidio de la gente por abrir los colegios. Y está probado que la apertura de los colegios no generó un aumento de los contagios. Está probado. Entonces, y después, ¿cuándo reacciona? En diciembre, cuando la Corte Suprema, después de 16 años, no lo tuvo 16 años en la Corte, pero desde 16 años de tramitación de una acción judicial en la cual se pedía la inconstitucionalidad de la ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, en el momento en que ella es senadora y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, para reformar la integración del Consejo de la Magistratura, demanda que yo escribí para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y la Corte hizo lo que tenía que hacer, declararla inconstitucional. Ahí reacciona en contra de la Corte. Ese es el punto. Cuando la Corte les decide a favor, ahí ninguno sale a criticarla. Entonces, acá lo que se quiere es tener un poder judicial adicto. Todas las medidas son dirigidas a eso, no a mejorar el servicio de justicia.